Hola, ¿qué tal? Soy Jesús Ángel Hermosillo, soy experto en metodología, calidad y negocios y ahora te voy a explicar por qué es importante el GDT y por qué lo usamos, ¿no? Y para partir de una manera sencilla vamos a partir de un ejemplo. Los ejemplos son esas herramientas que nos sirven para poder bajar la realidad a aspectos prácticos, ¿no? Muchas veces la teoría nos cuesta, en este curso vamos a ver muchos temas de teoría, pero vamos a acompañarlo fuertemente por ejemplos. Y en este primer caso, vamos a empezar analizando estas dos piezas. Fíjate, por aquí tenemos una pieza que tiene un perno o un pin, y por este lado tenemos una pieza que tiene un barreno o un agujero. En temas de ingeniería los conocemos como barrenos, ese es el término más propio. Entonces, tenemos estas características, vamos a analizar en particular esta pieza y en este plano pequeñito vemos sus diferentes características. Tenemos, por ejemplo, por un lado, tenemos cuánto mide ancho, cuánto mide de alto, tenemos el diámetro del barreno y tenemos estas dos cotas de 200 más menos 0.5 donde relacionamos el barreno con las caras. ¿Okay? Este, este elemento que estamos viendo por aquí tiene cierto truquito y ahorita vamos a ver en qué consiste. Para entenderlo mejor, vámonos a nuestro pizarrón mágico, el Paint. Y vamos a analizar estas piezas y vamos a ver cuáles son los elementos un poquito de truco que tiene. Ok, entonces, tenemos por aquí esta pieza y de hecho, tanto truco tiene que les puse dos planos. Ok, una de las interpretaciones más comunes que vamos a tener relacionadas con estos planos y que mucha gente muy probablemente lo va a entender de esa manera es entender que la tolerancia de 200 más menos 0.5 nos ayuda a encontrar o a determinar en qué lugar es permisible que se encuentre el centro del barreno. Entonces, ¿a esto a qué nos referimos? Miren, si analizamos y ponemos aquí el centro del barreno como si fuera una cruz de este estilo, vamos a ver que nuestra pieza tiene la capacidad de irse poniendo o ir variando en todos estos puntos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque no siempre vamos a tener la precisión que queremos. Hacer piezas lo más precisas es bastante caro. Entonces, siempre vamos a tener una tolerancia asociada que nos va a permitir tener piezas funcionales. Entonces, en este caso, vamos a decir que fuera por ahí que se pudiera mover, ¿no? Esto es un caso muy común. Se utiliza mucho cuando vamos a barrenar placas, cuando vamos a poner varios localizaciones, por ejemplo, de un mueble que nosotros queramos armar, una pieza automotriz, etcétera, etcétera. Pero el tema es que no es la única interpretación que nosotros vamos a poder tener. ¿Por qué no es nuestra única interpretación? Fíjate, aquí estamos partiendo de las paredes como origen. Parto de la pared, me muevo 200 más 0.5 menos 0.5 más menos 0.5 más 0.5. Por eso me genera ese cuadrito. Ahora, alguien me podría decir, ¿y qué pasaría si yo tomo el centro del barreno como mi origen? Es decir, parto de esta zona, me voy aquí 200 y tengo más 0.5 menos 0.5, más 0.5 y menos 0.5. En ese caso nos quedaría una tolerancia que sería algo más o menos de la siguiente forma. Obviamente esto no está en escala y tiene la única finalidad de que entiendas. Entonces, no pasa nada si no está perfecto. Lo importante es que veas esta zona de tolerancia. Y ahí podríamos decir que la pieza va a estar bien siempre y cuando la frontera de la pieza no salga de esta zona. Fíjense que podemos hacer
unas líneas más o menos rectas, como esta que me salió al final, o podemos tener líneas que están bastante movidas. ¿Okay? En ambos casos estamos diciendo que la pieza está bien porque no sale de la zona de tolerancia. Ahora, ¿por qué decimos que esto es un truco? Bueno, este plano no tiene este problema de ambigüedad. Vamos a decir que no está tan bien hecho como quisiéramos. ¿Por qué? Porque se presta una doble interpretación. Una doble interpretación que puede afectar la forma en que se fabrica. Y esta manera de entender la tolerancia y esta manera de entender la tolerancia se van a fabricar diferentes, tienen diferentes funcionalidades que más adelante a lo largo del curso vamos a ver. Pero es importante que vayas viendo pues, que existen variantes, ¿no? Entonces decimos que este y este, que están asociados de una misma manera, no es lo ideal. ¿Cómo sería lo ideal? Lo ideal sería trabajar con tolerancias geométricas. Fíjate, estos dos planos se parecen o son muy semejantes al plano original. La diferencia en qué está. La diferencia está en que tiene una serie de elementos que vamos a ir analizando. Miren, por ejemplo, aquí me está diciendo este cuadrito, estos cuadritos y estos cuadritos forman una única tolerancia que vamos a ver más adelante. Es decir, lo que le está indicando cuánto va a variar este centro del barreno, aquí nos dice tolerancia de posición diametral de 1 milímetro contra el datum A y el datum B. ¿Qué significa todo eso? No te preocupes, lo vas a aprender a lo largo del curso. Lo importante es que sepas que este y este nos están indicando de dónde vamos a partir como origen. Entonces aquí la única manera de entender esta tolerancia sería de la siguiente forma. Un círculo donde puede ir el centro de mi barreno. Caray, ando haciendo cosas que no debo. Vamos a hacerla rapidísimo de nuevo la cruz. Vamos a ponerla en rojo. La ponemos por aquí. Y tenemos esto de esta forma, ¿no? Entonces, en este caso, de nuevo, volvemos y fíjense, nuestra pieza, nuestro plano nos está indicando que la única manera de entender esta tolerancia es así. ¿Okay? Un lugar que me permite que varíe la zona donde iría mi barreno. Ahora, ¿se puede interpretar de esta manera? No se puede interpretar de esta manera. De esta manera, pues es muy semejante. En esta se genera un cuadrado, en esta se genera un círculo, pero en términos reales son muy parecidos o la tolerancia más o menos nos va a indicar lo mismo. En este otro caso, nos está diciendo parte o toma este círculo como origen y toma un perfil de 1 milímetro que va desde este punto hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? La única forma de entender esta tolerancia sería algo más o menos de esta manera. En este caso sí es muy parecido o prácticamente igual a la interpretación que habíamos puesto en la parte de arriba. La pieza va a estar bien siempre y cuando no nos salgamos de esta zona de tolerancia. ¿Okay? Entonces veamos cómo se va generando pues esta frontera y ambas piezas estarían bien. Entonces, volviendo y si hacemos un zoom hacia atrás, un zoom a la inversa, y vemos por aquí estas dos, aquí vemos que se nos separa, esta es una única interpretación y esta sería una única interpretación. Entonces, esto sería la manera correcta de representar el plano. De nuevo, no te asustes si ves tanto símbolo. Poco a poco iremos comprendiendo, iremos matizando, irás avanzando, viendo videos, haciendo ejercicios, viendo casos prácticos, donde esto te va a ir quedando cada vez más claro. Ahora bien, vamos a volver a la presentación. Y estando aquí en la presentación, miren, tenemos este monito que dice, oye,
es más fácil la opción uno, más fácil de maquinar, más fácil de medir, puede reducir la variación del proceso, bien, esto en términos relativos. Podemos tener muchas ventajas cuando nosotros interpretamos de esta forma, pero no es la única. ¿Por qué? Porque hay razones de ingeniería para trabajar de esta manera y razones de ingeniería para trabajar de esta manera que veremos a lo largo del curso. Ahora, es tan importante el GD&T que otros manuales, otras metodologías como es el MCA, que es una metodología automotriz, dice que para que tú puedas medir bien las piezas, es necesario, además de tener buenos instrumentos y buenos operadores, es necesario que tengas un método claro para medir. Y ese método en metrología dimensional te lo da el GD&T. Ahora, control estadístico del proceso nos dice que tanto a nivel de mediciones como a nivel de elementos de manufactura, el GD&T va a ser un término, una metodología que te va a ayudar muchísimo. ¿Okay? ¿Y en qué nos basamos en el GD&T? Bueno, antes de eso, diseño, fabricación, medición, ensamble. Vean cómo necesitamos una única manera de entender las cosas. Aquí podríamos ponerle proveedor y acá podríamos ponerle cliente. GD&T es el lenguaje que nos va a permitir hablar a todos el mismo idioma. Ahora bien, para hablar un idioma necesitamos un estándar. Como la lengua española, bueno, pues tiene el diccionario de la lengua, ¿no? Aquí en el GD&T vamos a tener esta norma que se llama ASME 14.5-2018. Dice dimensionamiento y toleranciado. En pocas palabras, cómo ponen los diferentes elementos y cómo ponen las diferentes tolerancias, tanto en planos como en modelos CAD. O en cualquier otro documento donde vayas a necesitar poner tolerancias o características. Entonces, ¿por qué usamos este elemento? Bueno, porque es muy completo y en un solo libro, pues prácticamente viene todo. Ahora bien, existe otra metodología, se llama ISO. Como hay muchas normas ISO, hay normas ISO específicas para el GD&T. El tema principal es que, vamos a decir que aunque son parecidos en un 95%, 97%, van a tener algunas diferencias que los hacen diferentes. Si tú entiendes ASME-Y, entiendes también ISO. Y si tienes ISO, también entiendes ASME. Claramente se van a parecer muchísimo. Vamos a pensar que aquí más que un idioma y un idioma separado, este podría ser un dialecto y un dialecto. Como se parece el español de México y el español de Colombia o de España o de Argentina, nos entendemos entre todos. Pero al final de cuentas tenemos ciertas palabritas que de repente tenemos que consultar. Sin embargo, si tú aprendes español de México o español de España, tú te puedes mover por los otros países y prácticamente te vas a defender. En este curso queremos darte esas herramientas para que tú te muevas entre los dos sistemas y que al final de cuentas, en caso de duda, sepas qué consultar para efectos muy, muy específicos. Pero vamos a tener las herramientas, vamos a decir, a un 97, 95%, donde tú puedas moverte de una manera adecuada. Bueno, en resumen, ¿por qué usamos GD&T? Usamos el GD&T porque nos va a permitir tener puntos de orientación claros. Nos va a permitir trabajar por coordenadas. Nos vamos a tener los puntos de referencia o datums que los vamos a ir conociendo. Vamos a ir más allá de las tolerancias de toda la vida, las de más menos, las de límite superior y límite inferior. Y nos vamos a meter en las tolerancias geométricas. Vamos a hablar de tamaños, formas, ángulos, posiciones. Vamos a enriquecer lo que tú ya tienes. Y sobre todo, vamos a decir que este GD&T te va a permitir en gran medida ponerte de acuerdo. Va a ayudar a que las piezas y los ensambles sean fabricados con mayor calidad, independientemente de la parte del mundo donde te encuentres. Es más, si tú quisieras comerciar con gente de la India, de China, de Oceanía, a mí particularmente en algunas ocasiones me ha tocado estar en juntas con gente asiática, bien de China, bien de India, bien de los países europeos.
donde nuestras lenguas no son las mismas y la única manera que tenemos para entendernos de bien a bien es teniendo buenos planos. Bueno, con esto terminamos nuestro video introductorio de por qué utilizamos el GD&T. Esperamos que haya sido de tu ayuda y que sigas adelante en tu curso. Nos vemos en el próximo video. Gracias.